Hola, Dios te bendiga, te doy la bienvenida a mi canal. Yo me llamo Albert Bárzaga. En este video voy a estar compartiendo una enseñanza que sé que va a ser de bendición para tu vida. Voy a estar hablando acerca de romper esos límites que nos impiden avanzar en Dios. Quiero decirte que nosotros muchas veces no nos imaginamos las grandes cosas que Dios puede hacer a través de nosotros, pero por más grandes que sean nuestros sueños y los sueños de Dios para con nosotros, hay cosas que nos limitan a lograr esas cosas. Quiero decirte que debemos ser libres de aquellas cosas que nosotros mismos nos imponemos y que nos limitan, que nos impiden avanzar y poder ser más productivos. ¿Dónde es que están esos límites que nosotros mismos nos imponemos? Y esos límites se encuentran en nuestra forma de pensar, en nuestro modo de pensar. La palabra de Dios dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, y voy a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. En ese texto la palabra de Dios nos exhorta a que renovemos nuestra forma de pensar, a que cambiemos nuestra manera de pensar. En Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Entonces, el primer límite que nosotros debemos romper en nuestra vida es no vivir conforme al criterio del tiempo presente. Es lo que dice la palabra de Dios, y voy a estar explicando qué significa esto. Significa que no debemos hacer lo que el mundo hace. Quiero decirte que nosotros, aunque estemos en el mundo, dice la palabra de Dios que no somos del mundo, y eso lo pueden buscar en el Evangelio de Juan capítulo 17 verso 16. Los hijos de Dios estamos para cambiar el mundo y no ser guiados y no dejarnos de llevar por el mundo. En otras palabras, no podemos dejar que el mundo nos cambie. Al contrario, nosotros los hijos de Dios estamos para cambiar el mundo. El mayor ejemplo de esto fue Jesús. Déjame decirte y quiero decirte, si Jesús se hubiese dejado llevar por el mundo, seguro quizás no hubiese podido hacer milagros, quizás no hubiese podido sanar a los enfermos, quizás no hubiese podido liberar a las personas de demonios. ¿Por qué? Porque Jesús, dice la palabra de Dios, que Él hacía lo que veía a su Padre hacer. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 19 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Por eso que es importante que sobre todas las cosas hagamos lo que la palabra de Dios dice y no lo que el mundo nos obliga o nos influencia a hacer. Y cuando yo me refiero al mundo, estoy hablando acerca del sistema del mundo regido por formas de pensar que no provienen de Dios, sino de la gente. El segundo límite que debemos romper en nuestras vidas es el temor. Hay un texto en la Biblia, en Mateo capítulo 25, donde habla acerca de un señor, en este caso refiriéndose a Dios, y este señor llama a sus siervos y dice la palabra que este señor les reparte a uno de sus siervos 5 talentos, a otro les reparte 2 y a otro 1, conforme a la capacidad de ellos. Leemos lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Voy a explicar brevemente que la razón por la cual este señor les reparte estos bienes o estos talentos a estos siervos, era para que ellos negociaran con ellos, para que ellos reprodujeran esos talentos, para que lo multiplicaran. Entonces la palabra de Dios dice que cuando este señor se había ido lejos después de haber repartido esos talentos a sus siervos, dice que al regresar les pide cuenta a ver qué ellos habían hecho con esos talentos que él les había dado. Dice la palabra de Dios, cuando este señor llega a pedirle cuentas al siervo al cual él le había dado un talento, en el verso 25 dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y como vemos en la escritura con ejemplos, podemos entender que el miedo hace que escondas aquello que Dios te ha dado. Déjame decirte que Dios te ha entregado cosas y mi pregunta es: ¿qué estás haciendo con aquello? Y mi exhortación es que no escondas aquello que Dios te ha dado. Comienza a usarlo, comienza a reproducirlo, comienza a
a multiplicar aquello que Dios te ha dado. Lo primero que debemos hacer es identificar qué es realmente lo que Dios ha puesto en nuestras manos, qué Dios nos ha entregado a nosotros para que nosotros negociemos con ellos. Y cuando Dios nos pida cuenta acerca de eso, podamos decirle: Señor, mira, aquí está lo que tú me entregaste, más lo que yo pude lograr con eso que tú me diste. Entonces, te digo, no te dejes llevar por lo que digan las personas. Haz lo que Dios te ha pedido hacer. Quiero que sepas que nosotros existimos para agradar a Dios y no a la gente y no al mundo. Que no dejes que el mundo te limite a hacer esas cosas que Dios te ha pedido hacer. No temas, no te dejes intimidar por las circunstancias que quizás estás viviendo. Quizás has dicho: bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo desarrollo ese potencial que Dios ha puesto en mí? En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Espero que esta breve reflexión, espero que esta enseñanza haya servido de ayuda para tu vida y te haya exhortado. Identifica esas cosas que Dios ha puesto en tu vida y comienza a hacer algo por ello. Comienza a hacer lo que Dios te ha pedido que hagas. No tengas miedo. Dios te ha dado la victoria. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo más que vencedores. Somos más que victoriosos. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te informe cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias. Dios te bendiga. Chao. Bendiciones.